hermanos, en esta preciosa tarde. Bienvenidos seamos cada uno de nosotros a la casa del Señor, hermanos. Al mejor lugar. No existe otro lugar tan maravilloso y bueno como es estar en la casa del Señor. Por eso le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a dar inicio en esta tarde con una oración a nuestro servicio de escuela dominical. Creo, hermanos, que ninguna actividad espiritual puede estar más, ¿cómo le diría?, respaldada si no se da una oración antes de comenzar. Primeramente la oración y la palabra del Señor es el fundamento y es la principal razón por la que nosotros venimos acá. Y lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, que todo lo que se haga en esta tarde, Padre bendito de gloria, esté respaldado por tu gracia, por tu presencia y por tu Espíritu Santo, el cual obre, ministre y derrame tu gloria, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre bueno, Dios mío, en este momento yo quiero poner en tus manos a aquel hermano, a aquella hermana que ha venido estorbada de salud. Que seas tú, oh Dios, obrando y manifestando tu gracia y tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Y seas tú tomando todo malestar, toda enfermedad, toda molestia, Señor, todo espíritu de confusión, de temor o de tristeza, angustia o desesperación. Tómalo en tus manos de misericordia y aliéntanos en esta tarde para poder ver, oh Dios, tu gracia y misericordia obrando en las vidas y corazones de cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este servicio y ponemos en tus manos todo el culto, Señor, que se va a realizar a continuación. La palabra, Señor, y los cantos que sean de edificación y bendición a la vida y corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, mi amado. Gracias a Dios. Dios me le bendiga grandemente, hermano, por este esfuerzo que usted hace y por el deseo de venir a la casa del Señor con el propósito de aprender más de su palabra. Y óigame bien, en esta tarde la verdad central es que solo Dios merece la adoración. Y usted dirá, pero eso ya lo sabemos. Sí, hermano, pero a la luz de la palabra en esta tarde, la Biblia nos va a enseñar que el único que merece toda adoración de parte de sus hijos es Él, hermanos. Entonces, por lo tanto, la verdad central hoy es que solo Dios merece la adoración. 16 de marzo del 2025. El tema es: rechace las religiones falsas. Y sabe, yo me debatí por qué el tema rechace las religiones falsas. Porque en realidad, hermano, hay religiones que a simple vista uno los puede identificar. Y uno de que lea el nombre del lugar, uno dice: oh, estos son religiosos, o estos son sectas, o estos son... Y ya uno se formula la idea. Pero el problema ahora, hermano, es cómo identificar aquellas denominaciones llamadas cristianas, evangélicas, cuando realmente son una religión falsa. Entonces, para poder identificarnos, viene el Señor y nos va a hablar en esta tarde a través de su palabra, para que usted y yo aprendamos y comencemos, hermano, a prestar atención con oído y con la vista, y al mismo tiempo con el corazón puesto en la palabra del Señor, para identificar todos aquellos que simplemente son religiones falsas. Y la Biblia dice que cuidamos, que rechacemos. Y Apocalipsis dice: y si has caído en ese error, a salir, dice, salir de en medio de ellos. Entonces, tres cosas para que tenga una idea. El versículo clave, hermano, busque su Biblia, Malaquías capítulo 1, versículo 14. Vamos a estar hablando de tres personajes importantes en la Biblia, a los cuales la Biblia les llama que son profetas. Y estos tres personajes los vamos a identificar en los libros de los profetas menores, hermanos. Y uno de ellos es Malaquías, el otro es Amós y el otro es Zacarías. Tres nombres que usted grábese en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Me encontró, hermano? ¿Quién me ayuda?
Malaquías 1. 14. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gracias a Dios. Sí, amén. Malaquías 1:14. Amén. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Gracias, hermano y hermana. Óigame bien. Maldito el que engañe y el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Pero luego dice, porque yo soy Gran rey. gran rey. Óigame bien. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. En el antiguo diría, yo soy Jehová, o yo soy, por ejemplo, en la palabra hebrea, Yahweh. Yahweh Sabaoth. Jehová de los ejércitos. Y este término, lo que está diciendo, hermano, es que nos hace referencia a una escala de mando militar. Y cuando dice, yo soy Jehová Sabaoth, lo que está diciendo es que yo estoy preparado, dice Jehová, para hacer guerra. Oiga bien, hermano. Entonces, yo soy Jehová Sabaoth, o sea, estoy preparado para hacer guerra. Y en esta tarde, la Biblia nos dice que Dios ha hablado a su pueblo desde el principio del hombre hasta nuestros días. Y desde el principio del hombre hasta nuestros días, Jehová dice, yo estoy preparado para ir a la guerra contra todo aquel que se levante en contra de mi nombre. Eso es lo que está diciendo. Y óigame bien. Pero desde que ha habido profetas, Dios ha declarado su palabra, y también, hermanos, al mismo tiempo, como han habido profetas que han hablado en nombre de Dios, también la misma palabra dice que han habido falsos profetas. Hermanos, que causan confusión, que causan división, que causan malestar en medio del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es un profeta? Hay que tener en cuenta, ¿qué es un profeta? ¿Alguien sabe, hermano, una definición así sencilla? Es un enviado de Dios para proclamar. Es un enviado de Dios, dice el hermano. Proclamar el mensaje de Dios. Amén. Un profeta también es un enviado de Dios, sí. Pero otra definición. Un siervo. Un siervo. ¿Alguien más? Un profeta, hermanos, una definición más cercana a lo que la palabra define a este hombre es que él es un intermediario. Sí, es un enviado de Dios con un mensaje, pero antes Dios lo ha llamado a ser a él un intermediario. Y un intermediario que está entre Dios y los hombres. Un mensajero. Pero un mensajero que recibe un mensaje de Dios para luego transmitirlo a los hombres. Y ese intermediario tiene, hermano, la obligación de hablar su palabra o la palabra de Dios al pueblo. Y la lección de hoy simplemente quiere, hermanos, enseñarnos a que nosotros aprendamos a identificar realmente quiénes son profetas de Dios y quiénes no son profetas de Dios. Pero alguien dirá, pero hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero esto que hoy nosotros vamos a estudiar no es algo que solamente afectó a la gente del Antiguo Testamento, sino que es algo que afecta hoy en día. Y como dijo la hermana, un mensajero, un profeta es un mensajero. Entonces, aunque no se autodenomine profeta, podríamos llamar un obispo, un sacerdote, que podríamos decir un apóstol, tantos títulos hoy en día. Pero sin embargo, el punto central es que todos estos líderes aparentemente tienen una función. ¿Cuál es la función? Ser mensajeros. Y en el caso de ellos, mensajeros de Dios. Entonces, y el propósito de esta tarde, de la palabra, es que usted y yo aprendamos a identificar, tal vez no usemos la palabra profeta, a identificar a aquellos que dicen ser
mensajeros de Dios y no lo son. Gracias, hermano. Y no lo son. Entonces, resulta extremadamente difícil saber cuando un hombre está hablando en sinceridad de su corazón las palabras, hermanos. Si resulta difícil, ¿cómo puedo identificarlo si muchas veces los hombres nos hacen pensar que realmente las palabras que salen de su boca son verdaderas, son genuinas y no una mentira? Entonces viene Dios y habla, y en esta tarde espero que nos hable a nosotros. Y comencemos a ver, hermanos, estos puntos. Entonces el pueblo de Dios a menudo ha creído y ha caído en el engaño de estos falsos mensajeros. Y óiganme bien, la Biblia dice que estos falsos mensajeros siempre han traído desgracia al pueblo de Dios. En el medio del pueblo de Israel, estos falsos profetas trajeron desgracias. Ahora en nuestro tiempo, estos mismos falsos mensajeros traen desgracia al pueblo de Dios. Traen desgracia, hermanos. Y durante más de 300 años, Dios habló a su pueblo Israel. Hermano, más de 300 años, Dios hablando a Israel por medio de profetas. Profetas que hablaban en nombre de Dios. Pero en medio de estos profetas que hablaban en nombre de Dios, durante estos más de 300 años, se levantaron también hombres que hablaban mentira, engaño. Y si eso pasó en esa época, ahora imagínense en la época nuestra. Ahora en nuestra época es mucho más difícil. Entonces estos profetas anuncian, hermano, o los profetas de Dios anunciaban al pueblo de Israel acerca del juicio a raíz de la forma en que ellos vivían. Por lo tanto, estos profetas llamaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hermano, a llevar una vida justa. Y al mismo tiempo ellos prometían de parte de Dios que después aún de los juicios que Dios derramara sobre ellos, Dios traería una gran restauración sobre ellos. Pero esa restauración llegaría cuando ellos abrieran los ojos, hermano, y entendieran en sus corazones que era necesario buscar a Dios de todo corazón. Eso es lo que estos profetas hablaban. Y era, hermano, realmente un desafío grande anunciar a esta nación, a este pueblo, hermanos, estas verdades de Dios y llevar esta palabra a gente de corazón duro, como el Señor se lo dijo a algunos de los profetas. Tú vas a hablar, pero ellos no van a escuchar. Tus palabras caerán en oídos sordos, hermano. Nadie te va a atender. Tenemos el caso del profeta Jeremías. ¿Cuántas veces hablo? ¿Quién atiende el mensaje? Nadie. ¿Quién escucha el mensaje que yo traigo de parte de Dios? Nadie. ¿Quién presta atención al mensaje de Dios? Nadie. Y él lo aclara claramente ahí. Y tenemos el caso de otros profetas, aún a los cuales decidieron darles muerte antes que escuchar el mensaje que traía de Dios. Corazones duros. Pero agreguémosle a esto, no solamente un pueblo de corazón duro, sino que al mismo tiempo, en medio de ellos, profetas egocentristas que engañaban y aturdían el corazón y la mente del pueblo de Dios. No era una tarea para nada fácil. Entonces, Dios dejó claro que eventualmente o con el tiempo, Él traería juicio sobre todos aquellos falsos profetas que estaban dañando, que estaban destruyendo el pueblo. Y es ahí donde entra la lección de esta tarde. Primero, hermanos, vamos al libro de Amós. Vaya conmigo al libro de Amós. Vamos a leer, hermanos, un poquito para que usted entre, vea y encontremos. El libro de Amós, el profeta Amós. El profeta Amós habló tanto al pueblo de Israel cuando se dividió, al pueblo de Israel, como también habló, hermanos, al pueblo de Judá. Recordemos que 10 tribus se hicieron a un lado y 2 tribus se apartaron a otro lado. División. Y en esta división, un rey gobernaba la mayor parte de Israel, o sea, 10 tribus, y un rey gobernaba sobre 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Entonces, Amós
fue un profeta que no solamente habló, hermanos, al rey de Israel, sino que también habló al rey de Judá. Habló al pueblo de Israel, pero también habló al pueblo de Judá. Porque a pesar de que estaban divididos, óigame bien, a pesar de que estaban divididos, todos cometían el mismo pecado delante de Dios. Y el mismo Dios, hermano, gobernaba y regía sobre ellos. Pero sin embargo, ellos seguían enemistados con Dios. Y dice Amós capítulo 5, búsquelo y lea conmigo en el versículo 21. Aborrecí, dice el Señor, y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y seguí diciendo, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y dice el 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Óigame bien, dice Dios, y esto es lo que dice Dios en esos pasajes. Dice Dios, dejen de estar haciendo espectáculo. Dejen de estar haciendo shows. Dice eso el Señor ahí en la palabra. Hermano, ¿qué es lo que uno ve en muchos lugares? Espectáculos y show. Fíjense que yo soy una persona que si usted me pregunta, hermano, ¿a qué concierto ha ido usted? En mis más de 20 años, ya casi 30 años de servirle al Señor, nunca he ido a un concierto. ¿Sí? Nunca he ido a un concierto. Aleluya. Y al que sea gratis. Si he visto a algunos artistas o cantantes, yo los he visto cuando han llegado a visitar las iglesias donde uno se congrega. Pero yo ir y pagar de mi bolsa para ver un artista, hermanos, como que huele a pecado, digo. Iba a decir idolatría, pero amén, es lo mismo, hermano, con diferentes palabras. Pero huele a idolatría. Sí, amén. Y eso es lo que Dios les está diciendo. Dejen de hacer espectáculos. Dejen de hacer show. Y óigame bien, el reino del norte, que era Israel, sabía cómo organizar estas fiestas, hermano. Si una parte de Israel sabía hacer fiestas, eran ellos. Ellos se mandaban. Y aún es más, dice que las fiestas las organizaban probablemente, hermano, en el lugar llamado Betel. Y óigame, y en ese lugar se hacía grandes espectáculos y grandes shows. Y multitudes de personas llegaban y acudían. Y si no me cree, lea el libro de Amós en su casa y ahí se va a dar cuenta. Entonces el reino del norte sabía cómo organizar una fiesta. Y con toda, hermano, seguridad en Betel. Y óigame bien, a Betel se le conocía como el Centro Nacional de Adoración. Una palabra, alguien dirá, pero Betel es un nombre antiguo. Pero hermanos, la palabra Centro Nacional de Adoración, como que no es modernismo ya. ¿Verdad que suena a modernismo? Amén. Y eso lastimosamente, dice Dios, yo lo aborrezco. Hermano, yo no quiero oír más eso. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces Betel, y por lo tanto Betel, hermano, se llenaba de música, de adornos, de humo, a causa de la multitud de sacrificios que Dios aborrecía. Aleluya. Hermano, por lo tanto los ojos de Jehová no estaban sobre ellos ni estaban complacidos con lo que ellos estaban haciendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque los festivales, hermanos, anuales en Israel, o sea, el reino del norte, eran show y espectáculos, como diría alguien. ¡Qué extraordinario, hermano, estuvo ese evento! Que hoy lo titulan conferencia, hoy le ponen un montón de nombres. Pero su origen no es nuevo.
su origen sigue siendo el mismo. Que alguien me dirá, pero hermano, los tiempos aquellos eran otros. El origen sigue siendo el mismo. Y el propósito de estos espectáculos extraordinarios, como algunos les llaman, sigue siendo el mismo. Entonces, por lo tanto, el profeta Amós, hermano, y sus palabras, según el 21-24, pintan como un escenario, un cuadro de lo que estaba sucediendo. Y óigame bien, y él escribe y dice que Betel, hermano, se llenaba de todo aquello que ante los ojos de los hombres era bonito, era lindo, y de lo cual muchos pensaban que Dios se agradaba. Pero viene Amós y le dice, yo no me agrado de eso. Y viene y óigame, y por lo tanto Amós usa una palabra y dice, la muchedumbre del ruido de los instrumentos y los cantos, el caos, hermano, de las manadas de animales sacrificados, habrían fomentado aparentemente una, hermanos, abrumadora expectativa de piedad externa. Piedad externa. Que la gente va gozosa, va alegre para sus casas, diciendo, Dios estuvo allí. Y viene Dios y dice, yo no estuve ahí. Y óigame, hay algo bien importante en este texto. Dios, hermano, tenía una perspectiva completamente diferente de estos grandes shows y espectáculos. Y oiga, Dios habló directamente a Israel. Y dice el 3.1, note lo que dice el 3.1. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros. ¿Cómo definimos la palabra contra? O sea, que Dios no estaba de acuerdo con ellos. Dios no estaba, hermanos, del lado de ellos. Por eso dice el profeta, contra vosotros. Y sigue diciendo, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, Dios dice así, hermano el Señor. Oiga, eso es lo que dice. Entonces Dios no estaba complacido. Y dice en el 6.14, según la enseñanza, hermano, de este día, si Dios lo trajo a usted, es porque Dios quiere tratar con usted como está tratando conmigo, hermano. Aleluya. Y si Dios nos trajo en esta tarde para hablarnos de esta palabra, recíbala y gócese. Dice en el 6.14, oiga lo que dice. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de la Araba. Óigame bien. Pero en el 5.21 hay una frase, hermanos, tan interesante que hay que notar. Dice en el 21, aborrecí y abominé y abominé vuestras solemnidades. Usa dos verbos. ¿Cuáles? Aborrecí y abominé. Y óigame, en algunos textos más modernos dice, odié y al mismo tiempo rechacé vuestras actividades a las que ustedes le llaman extraordinarias, que disfrazan estas actividades con eventos evangelísticos, eventos no sé qué, eventos no sé cuánto. Viene el Señor y dice, aunque ustedes crean que me están honrando a mí, dice el Señor, yo odio esas actividades. Y al mismo tiempo viene Dios y dice, yo rechazo todo eso. Hermano, ahí lo dice la Escritura. Yo leo algunos rostros así como, y este hermano David que trajo este día. No, ahí está, hermano, en la palabra, usted lo está leyendo conmigo. Entonces, el verbo odiar y rechazar, hermanos. Y en el hebreo porque es un texto hebreo antiguo, y el hebreo antiguo dice, yo aborrezco, y al mismo tiempo dice, yo abomino. Y la palabra abominar tiene que ver con ponerse algo en la boca, y eso al mismo tiempo produce asco. Y Apocalipsis dice, por cuanto no eres tibio ni eres caliente, estoy por vomitar. ¿Se da cuenta?
Hermano, estos textos, aunque fueron dados para Israel, la misma palabra nos alumbra y nos está diciendo que la diferencia entre ellos y nosotros, nuestros tiempos, no tiene diferencia alguna. Lo único que hemos cambiado es de camisas a pantalones, pero de lo contrario, hermanos, la diferencia no es ninguna. La misma mal que había allá es el mismo mal que hay aquí. Entonces, a los ojos de Dios, todos los rituales festivos de Israel no eran más que espectáculos religiosos. Y dice el escritor, vacíos. Porque la gente viene, canta, ríe, hermano, y algunos lloran. Se van a sus casas, pero siguen siendo lo mismo. ¿Y sabía usted que en un lugar donde está la presencia del Señor, nadie sale igual? Aleluya. Nadie sale igual, hermanos. Pero de estos espectáculos, dice el Señor, salen igual como entraron. ¿Cómo? Vacíos. Entonces, en lugar de honrar a Dios e invocar su poder y presencia, estas ceremonias y tradiciones son, hermanos, provocan. El texto dice provocaban. El escritor del libro dice provocaban. Pero provocan la ira de Dios. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre nosotros. Entonces, y los males que había entre ellos era que a pesar de lo religioso que ellos mostraban ser, eran personas opresoras, eran personas violentas, eran personas corruptas. Y ahí llegaban al templo, hermanos, con su ofrenda, con sus limosnas. Pero el profeta Amós dice, seguían siendo los mismos violentos, seguían siendo los mismos corruptos, seguían siendo los mismos opresores. Hermano, entonces la religiosidad no puede ocultar la realidad de lo que hay en el corazón del hombre. Entonces el tipo de adoración que Dios, hermano, realmente recibe es aquella adoración que sale con gratitud del corazón, agradecimiento y sobre todo con el deseo de honrar su nombre. Juan capítulo 4 versículo 23 lo describe claramente en palabras del Señor Jesús. No son palabras mías ni del escritor del libro, sino palabras que salieron del labio mismo del Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas palabras? Hermano, la verdadera adoración ante los ojos de Dios es aquella adoración, óigame, que sale del corazón. Dice la Biblia, verdadera adoración, Él dice aquella que dan aquellos que adoran al Padre en verdad, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre dice, a tales adoradores busca. Él no busca los shows, Él no busca espectáculos, Él no busca cosas extravagantes que corrompen la santidad de su presencia. Al contrario, dice, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y el mismo Señor dice, y a esos el mismo Padre los busca. Entonces, ¿para quién eran realmente estas festividades? 5:25, hermanos, dice de la siguiente manera. Amós 5:25. Sigue diciendo la palabra del Señor. Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Es una pregunta. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestros Moloch y Kión, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios, oiga, de los ejércitos. Amén. ¿Por qué usa otra vez el término Dios de los ejércitos? Porque, hermano, Él está en guerra en contra de todo esto. Y Él no lo aprueba y nunca lo va a aprobar. Jehová de los ejércitos. No busqué realmente la definición de estos ídolos que Israel llevaba, hermanos. Probablemente no llevaba esos
En otros pasajes dice, porque los ídolos de vuestra idolatría los llevan aquí y no lo quieren sacar de aquí. Moloc y Keón, hermanos, dos ídolos. Entonces, vea bien, ¿para quiénes realizan entonces estas festividades? Para complacer su mismo egocentrismo, creyendo ser santos, creyendo hacer la voluntad de Dios, cuando realmente Dios no está agradado de esto. Eso es lo que el profeta dijo, hermanos. Entonces, y todo esto no solamente tiene que ver con Israel del norte, tiene que ver con nosotros. Y uno de los mandamientos principales, según hermanos Éxodo 23, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunto, ¿tendrá algo que ver este pasaje, hermanos, de Éxodo con nosotros? Sí, hermanos. Sí, amén. Porque aunque no tengamos imágenes, las imágenes de nuestra idolatría las llevamos aquí. Aquí, hermano. Entonces, esto no fue un error de Israel de una sola vez, no fue un error de todo el tiempo, hermanos. Si permitimos que algo compita, hermano, por nuestra devoción incondicional, que debe pertenecer solo a nuestro Dios, óigame bien, nuestra adoración no tiene ningún valor. Pasemos al siguiente punto. Los falsos profetas. Primero, dice él, vuestros cultos, que son shows extraordinarios ante vuestros ojos, para mí son aborrecidos. Dos, los falsos profetas. Pero ¿qué buscan estos falsos profetas o estos falsos mensajeros? Vaya conmigo hoy al siguiente libro del profeta Miqueas. Profeta Miqueas. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo encontramos, porque estos libros casi no los leemos. Miqueas. Dice Miqueas capítulo número 3, versículos 5 y 8, hermanos. Oigan lo que dice el Señor en su palabra. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Pero oiga, cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer, proclaman contra él, oiga, guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinador, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de parte de Dios, hermanos. Oiga, primero habla acerca de la ceremonia de los hermanos, de todo lo que ellos hacían. Ahora habla acerca de los mensajeros a los cuales ellos les gustaba prestar atención. Y óigame bien, la gente de Israel estaba usando no solamente a algunos grupos, sino que la gente de Israel estaba usando el nombre de Dios para manipular no solamente al mismo pueblo, sino para manipular aún a otras naciones. Cuando un líder, hermanos, usted comienza a escuchar que cae en la insistencia de algo y insiste, y usted no nota que hay un respaldo de Dios en esas palabras, y en vez de haber un respaldo de Dios, contradice la palabra del Señor. ¿Qué dice Apocalipsis, hermanos? Salgo viendo, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque a la fuerza ellos quieren manipular la mente y el corazón del pueblo de Dios. Entonces no solamente se manipulaban entre ellos, sino manipulaban a otros. Entonces un profeta tiene una sola misión, y la única misión que el profeta tiene es entregar el mensaje de Dios, hermano, a sus destinatarios. Entonces, pero óigame bien, pero la simplicidad de la misión no ha impedido que muchos de los llamados profetas fracasen, hermanos, tratando de aportar lo que ellos piensan que es agradable a Dios. No se trata de eso. Entonces muchos profetas bíblicos se centraban en la idolatría,
Pero Miqueas se centra específicamente, hermanos, en denunciar la injusticia social que había dentro del pueblo. Hermano, y lastimosamente, muchos lugares autodenominados cristianos existe una enorme injusticia social. Entonces, el profeta Miqueas se levantó contra la injusticia social que había dentro del pueblo. Porque recordemos que en este tiempo tanto lo religioso como lo político iban unidos. Entonces los religiosos se aprovechaban del pueblo. Y por eso el texto que leíamos dice que aquellos al que les daba de comer le profetizaban ¿qué? Paz. Pero al que no les daba de comer, dice que ellos profetizaban sobre ellos ¿qué? Guerra. O sea, le profetizaban destrucción. Le profetizaban maldiciones. ¿Pero por qué? Porque no habían logrado, hermanos, ¿qué? Sacar nada de ellos. Y como no lograban sacar nada de ellos, como no solamente era cuestión religiosa, sino al mismo tiempo política, ellos oprimían a aquellos que no les daban nada a ellos. Vea bien, la injusticia social. Y el profeta dijo, esto no le agrada a Dios. Entonces, denunció continuamente a personas, hermanos, con poder civil y religioso que victimizaban a los pobres y a los importantes, hermanos, les daban halagos. Pero importantes, ¿por qué? Porque llenaban sus bolsillos, hermanos. Aquí está. Entonces, la opinión de Miqueas, hermanos, los grandes pecados que traería el juicio de Dios eran la injusticia, la opresión y el mensaje de todos aquellos falsos profetas que desviaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la verdad. Porque para poder, hermano, explotar y satisfacer su necesidad, ellos tenían que apartar al pueblo de Dios de la verdad. Desviarlo, hermano, del mensaje de Dios. Entonces los falsos profetas engañaban a la gente para satisfacer simple y sencillamente sus propias necesidades egocentristas. En el 3.5 dice claramente, oiga, y así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. O sea, con mentira ellos explotaban al pueblo. Paz, dice ellos, y dice a mi pueblo, y clamaban paz cuando tienen algo que comer. O sea, porque les daban y al que no les daba de comer, proclamaban guerra contra él. ¿Se dan cuenta? Buscaban su propio deleite. Entonces, moldeaban sus mensajes de una forma que la gente pensara que realmente él era el enviado, el mensajero de Dios, simple y sencillamente para obtener provecho de sus oyentes, hermanos. Es un término antiguo, pero al mismo tiempo moderno. Y si me estaba viendo como yendo así, no, lea, hermano, en su casa. Sí, amén, aleluya. Y dése cuenta lo que el profeta reclama. Entonces Miqueas condena este comportamiento explotador. Y no es Miqueas en sí, es Dios. Amén. A través del profeta, hermanos, quien confronta este pecado. Entonces los verdaderos profetas nunca van a ser víctimas a los pobres, ni mucho menos van a divulgar mentira y engaño para obtener su beneficio. Al contrario, recordemos que hace unos días atrás Pablo decía, para ninguno yo he sido una carga. ¿A quién les he pedido un peso? Dijo Pablo. ¿A quién de ustedes yo les he pedido $1? A ninguno. Pero ¿no era Pablo profeta de Dios? ¿No era Pablo mensajero de Dios? ¿No era Pablo un siervo de Dios al cual el mismo Jesús se le apareció? Sí, y él dice, yo pudiera gozar de mi derecho de pedirles. Y si realmente ustedes han nacido de nuevo, eso es lo que Pablo decía, me van a tener que dar. Aleluya. Pero Pablo dijo, no, Dios ha provisto y Dios ha tocado el corazón de otros
que están bendiciendo este ministerio. Eso es lo que Pablo decía. Amén, aleluya. Entonces, óiganme bien. El ministerio de Zacarías muestra lo siguiente. Hermanos, según los capítulos 9 al 14, Zacarías se centra en la venida del Mesías, que traería, hermanos, dirección y liberación al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, aplica muchas de estas profecías de Zacarías. O sea, los apóstoles, los escritores de los evangelios, ellos aplican las profecías de Zacarías con el propósito, hermanos, de comprobar y al mismo tiempo reafirmar las palabras del Señor contra todos aquellos que oprimían al pueblo. Pasemos al siguiente, hermano. La Biblia habla acerca también de las ofrendas. Vaya conmigo, tenemos 3 minutos. Vamos a leer el último libro de los profetas. Malaquías 1:6. Dice Malaquías 1:6. Recuerde, primero era contra su culto. Segundo, contra los mensajeros. Ahora, hermanos, en Malaquías el Señor habla en contra de las ofrendas. Y dice Malaquías 1:6. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová otra vez, oiga, Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, hermanos, en el 10, oiga lo que dice en el 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbra mi altar de balde? Óigame bien, ninguno hace nada para mí de gratis, dice Dios. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Y óigame, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Un par, hermanos, de generaciones habían pasado cuando ahora el pueblo de Israel creía que podía comprar el favor de Dios. No querían obedecer a Dios. Pero sin embargo, cuando se trataba de llevar ofrenda al altar, eran los primeros en levantarse y correr con sus ofrendas. Pero en sus corazones, dice Dios, ustedes a mí no me aman. Y Malaquías se enfrenta, hermanos, en un problema donde les dice aún, en el capítulo 3, ¿se acuerdan qué dice? 3, ¿verdad? Ustedes son ladrones. Y sabe, y no porque no cumplían, hermanos. No porque no llevaban la ofrenda. Son ladrones, dice él, porque vosotros me ofrecen a mí, 1, lo robado. 2, me ofrecen a mí lo enfermo. 3, me ofrecen a mí lo que ustedes quieren darme. Aleluya. No lo establecido en mi ley. Ese, hermano, fue uno de los grandes problemas que el profeta Malaquías tuvo que enfrentar. Entonces, óigame bien, Malaquías, los tipos de sacrificio que el pueblo presentaba a Dios revelaban, hermano, realmente el corazón de quienes lo ofrecían. Eso es lo que dice. Vuestra ofrenda realmente describe lo que hay en vuestro corazón. Hermano, ofrendas manchadas de opresión, ofrendas manchadas de soborno, ofrendas manchadas de pecado, presentaban al altar. Dice, esa es ofrenda de robo. Y dice, y viene, hermanos, el escritor y agrega la cita de Génesis cuando dice la Biblia que Caín, hermanos, ofreció, dice, lo mejor del campo, pero Abel, dice, tomó de lo mejor de su ganado, lo mejor, lo más corto, lo más caro, hermano, lo de más valor, lo que más apreciaba, y lo ofreció a Dios. Y dice, y el otro vino con lo que logró agarrar del campo y llenó el canasto y lo presentó ahí. Aquí está. Y viene la escritura y dice, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y sabe por qué? Porque ofreció
lo que Él quiso, como quiso, cuando quiso, y así de sencillo. Pero Abel simplemente ofreció lo mejor, lo de valor y con todo amor, brotando de su corazón. Y dice, y Dios vio con agrado su ofrenda. Amén, aleluya. Pero no fijemos solamente, hermanos, esa palabra o ese término ofrenda a lo material. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted ministra, da lo mejor o da lo que se le atravesó y esto voy a dar. No, hermanos. Dios merece lo mejor. Digámosle gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas. Y gracias por este pueblo, Señor, del cual yo pido, Señor, que seas tú obrando en ellos y despertando en ellos el deseo de seguir indagando, estudiando y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Bendice todo lo que se hará en esta tarde y a cada uno de mis hermanos, hermanas que van a servir en tu obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.